Un saludo a todos los estudiantes de cuarto año de la carrera Ingeniería Industrial. Mi nombre es Orlando Regalón Áñez y voy a ser el profesor de la asignatura Procesos Tecnológicos 4, que se imparte en este segundo periodo de forma semipresencial. ¿Qué se estudiará en esta asignatura Procesos Tecnológicos 4? Bueno, en ella se estudiarán los elementos fundamentales de los sistemas de automatización industrial, aspecto de gran importancia en la industria moderna actual. En esta primera conferencia vamos a ver la introducción a la automatización industrial. De forma presencial está prevista para hacerla en 4 horas clase y en ella vamos a ver en qué consiste la asignatura Procesos Tecnológicos 4, una introducción a la automatización, el panorama histórico del desarrollo de la automatización industrial, definiciones importantes para esta asignatura, ejemplos de sistema de control y niveles de automatización industrial. En varias ocasiones, nuestro presidente Miguel Vizcarra Bermúdez ha hecho alusión a la importancia que tiene la automatización industrial en la industria moderna. De ahí la importancia de tener los conocimientos fundamentales sobre estas tecnologías. La asignatura de Procesos Tecnológicos 4 se ha organizado en 4 temas. En un primer tema se verá la introducción, los sensores y los actuadores. Se le dedicará una conferencia a cada uno de estos elementos. Ella se valorará a través de una primera tarea que se hará en equipos de A3, que consiste en la selección de sensores y actuadores para la propuesta de automatización de un proceso industrial. En el tema 2 se verán los sistemas de control continuo. Allí se estudiarán los aspectos fundamentales de la teoría de control continuo. La tarea de este tema tendrá una primera parte que será la individual, que es la obtención de la función de transferencia, y una segunda parte que es el cálculo de ajuste de un controlador PID, la cual también se realizará en equipos de A3. En el tema 3 estudiaremos en qué consiste el control secuencial y particularmente el uso de PLC o controladores lógicos programables para la implementación del control secuencial. Allí la tarea número 3 será el diseño del control secuencial para un proceso industrial determinado. Y por último, el tema 4, veremos los aspectos fundamentales del control distribuido, sus elementos fundamentales, que es las redes de comunicación industrial y los sistemas SCADA. Ahí habrá una tarea que será hacer una descripción detallada de una red de comunicación industrial y de un sistema SCADA. La bibliografía que vamos a utilizar está colocada en el Moodle. Es un libro escrito en la Universidad de Cienfuegos que se llama Temas Especiales de Instrumentación y Control, que tiene aproximadamente la misma organización que tiene este curso. Y el libro de Ingeniería y Control Moderna, que es el libro fundamental que se utiliza para el estudio de la teoría del control. Este servirá fundamentalmente para el tema número 2. En el transcurso de esta primera conferencia intentaremos responder las preguntas como de qué se encarga la automatización industrial, qué significa automatizar una operación o un proceso industrial y cómo se realiza el control automático de un proceso industrial. Bueno, primeramente vamos a revisar el concepto de automatización. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que automatizar es algo que actúa por sí mismo. Es lo que se dice un mecanismo, un aparato que funciona en todo, en parte o en sí por sí solo. Esa es la idea general de qué significa automatizar un proceso, o sea, lograr que funcione por sí solo con la menor presencia de operadores humanos o prescindiendo totalmente de operadores humanos. En la definición que está en Wikipedia viene aproximadamente la misma idea. Dice que automatizar proviene de guiado por uno mismo. Y en esta definición, pues dice que esta disciplina de ingeniería abarca la instrumentación industrial, que incluye los sensores, los transmisores, los sistemas de control y supervisión, los sistemas de transmisión y recolección de datos, las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar las operaciones de la planta. Aproximadamente esos son los elementos que vamos a ver en el transcurso de esta asignatura. Ahora, algunos términos relacionados con la automatización industrial, bueno, pues son control automático, ingeniería del control, automática, automatización. Pudiéramos decir que la automática o la automatización se divide en 2 grandes campos. Uno es el control secuencial y otro es el control continuo de una o varias variables. El control secuencial se encarga del control de la secuencia de estados o operaciones de una máquina o de las secuencias de arranque, parada, etcétera, de un proceso.
mientras el control continuo se ocupa del control de un proceso en su estado determinado, por ejemplo, mantener la temperatura de una calefacción, el rumbo de un avión, la velocidad de un motor en un valor preestablecido. Por lo general, en un proceso industrial real se combinan acciones de control secuencial y de control continuo. En esta asignatura vamos a estudiar en el tema número 2 el control continuo y en el tema número 3 el control secuencial. Los demás temas estarán relacionados con ambos elementos. ¿Para qué automatizar? ¿Qué ventajas tendrá? ¿También tendrá desventajas? Bueno, vamos a tratar de respondernos estas preguntas. El control automático ha desempeñado un papel vital en el avance de la ingeniería y la ciencia. Se ha convertido en una parte importante e integral de los sistemas de vehículos espaciales, en los sistemas robóticos, en los procesos modernos de fabricación y en cualquier operación industrial que requiere el control de temperatura, presión, humedad, flujo, etc. Por tanto, es deseable que la mayoría de los ingenieros y científicos estén familiarizados con la teoría y práctica del control automático. Del libro Temas Especiales de Instrumentación y Control hemos tomado la siguiente frase. La competencia empresarial obliga a fabricar de forma más eficiente y flexible, a reducir los tiempos de puesta en mercado de nuevos productos. Esto hace que actualmente se ponga gran interés en la calidad y el desarrollo rápido de nuevos productos para obtener ventajas competitivas, a la vez que se requiere reducir costos, en particular energéticos, aumentar eficiencia y flexibilidad en los sistemas de producción. Hasta lograr estos objetivos va encaminada la automatización de los procesos. Las incidencias medioambientales suponen también una presión a la dirección de mejora tecnológica, mientras que la perspectiva de un desarrollo sostenible apunta al ahorro energético. Todo esto lleva a que los sistemas de instrumentación y control automático se conviertan en los pilares que marcan la evolución industrial, permitiendo aumentar producciones, mejorar la calidad, reducir costos y personal, cumplir con los requisitos medioambientales, etc. Y no cabe duda de que constituyen un requisito básico para llevar a cabo todas las mejoras necesarias en las empresas industriales y de servicios. Las ideas vistas hasta aquí engloban un grupo de ventajas que tiene la automatización de los procesos. Ahora, también tiene un grupo de desventajas, como por ejemplo un elevado costo de inversión inicial, que para su explotación y mantenimiento se requiere personal altamente calificado, especializado y entrenado. Posible dependencia tecnológica, por lo que es muy importante dar prioridad a la aplicación de tecnologías nacionales. Puede reducir la flexibilidad de las operaciones de una planta y puede provocar desempleo. Vamos a hacer un recorrido por el panorama histórico de desarrollo de la automatización. Las primeras máquinas simples sustituían una forma de esfuerzo en otra forma que fueran manejadas por el ser humano, tal como levantar un objeto pesado con un sistema de polea o con una palanca. Posteriormente, las máquinas fueron capaces de sustituir energía humana o animal por formas naturales de energía renovable, tales como el viento, las mareas o el flujo de agua. Un poco después, algunas formas de automatización fueron controladas por mecanismos de relojería o dispositivos similares, lo cual ya vino a ser posible desde alrededor de 300 años antes de Cristo. A la primera parte caracteriza los inicios de la mecanización y a esta segunda parte los inicios de la automatización. El primer trabajo significativo en control automático fue el regulador de velocidad centrífuga de James Watt para el control automático de la velocidad de una máquina de vapor en el siglo XVIII. Más adelante vamos a ver un ejemplo donde vamos a describir en qué consistía este control automático. En 1801, la patente de un telar automático utilizando tarjeta perforada fue dada a Joseph Marie Hacker, quien revolucionó la industria textil. Ahí se ve una imagen de su máquina que mecanizaba el proceso de fabricación textil. Entre mediados y finales del siglo XIX se desarrollaron los primeros avances en la teoría de control automático. En el siglo pasado quedó totalmente desarrollada la teoría de control clásico y la teoría de control moderna. En la actualidad se sigue evolucionando el desarrollo del control inteligente. Desde el punto de vista tecnológico, en la primera mitad del siglo XX se desarrollaron los medios de automatización neumáticos. Entre los años 50 y 70 se desarrollaron los controladores basados en electrónica analógica. En 1971 se crea el primer microprocesador que luego dio pie a que se crearan en la década del 70 los primeros controladores lógicos programables PLC. Y en la actualidad se continúan desarrollando controladores cada vez más potentes que permiten la aplicación de técnicas novedosas, incluidas las de control inteligente.
Ahora revisaremos un grupo de definiciones importantes que utilizaremos a lo largo de esta asignatura. En la medida que se van introduciendo las definiciones siguientes, se empleará la representación en diagramas de bloques, que es la forma más utilizada en la teoría y práctica del control automático. Un diagrama de bloques se compone de 4 elementos fundamentales. Por un lado están los bloques funcionales, que normalmente contienen el modelo matemático dinámico de una parte del sistema. Los puntos de suma, que sirve para sumar de forma algebraica varias señales. Los puntos de ramificación, que sirve para hacer una toma de la señal y llevarle hacia otro lado del diagrama de bloque. Y las señales, que se representan por flechas y tienen un sentido. Las señales pueden ser continuas o analógicas. Las señales analógicas pueden tomar cualquier valor entre dos límites, un mínimo y un máximo, por ejemplo la temperatura ambiente. Las discretas solo pueden tomar determinados valores, por ejemplo las luces de un local que está encendida apagada, un motor que está parado funcionando, etc. La primera definición que veremos será proceso. Un proceso, de forma muy general, es aquella cosa que queremos controlar. Por ejemplo, el proceso de fabricación de cerveza en la fábrica de cerveza Dinimo. Ahora, la planta ya es un poco más específico. También se le llama objeto de control y puede ser una parte de un equipo o un proceso. Tal vez un conjunto de los elementos de una máquina que funcionan juntos y cuyo objetivo es efectuar una operación particular. En este curso se le llamará planta a cualquier objeto físico que se va a controlar, como un dispositivo mecánico, un horno de calefacción, un reactor químico, una nave espacial, etc. La vamos a representar por un bloque que tendría el modelo matemático de la planta. Una tercera definición muy importante es de variable controlada, que es aquella señal que se quiere controlar. Por ejemplo, la temperatura a la salida de un horno. Esa variable controlada, pues, normalmente se mide con un sensor, luego del cual se tiene una medición de esa variable controlada. Otra definición importante es variable manipulada. Es aquella señal que manipulamos para cambiar el estado de la planta y llevar que la variable controlada hacia un valor que querramos. Por ejemplo, puede ser el conectar o desconectar un motor, operar una válvula, etc. Esa variable manipulada es generada por un controlador o un regulador que puede ser secuencial, continuo o una combinación de control secuencial y continuo. Por lo general, el controlador brinda una señal de baja potencia que es aplicada a la planta a través de un actuador. Aquí tenemos dos elementos importantes que son los sensores y los actuadores, que se van a estudiar en este primer tema también en las siguientes dos conferencias. Tenemos la definición de perturbación, que es una señal que actúa sobre la planta, sobre la cual normalmente no tenemos control y que tiende a desviar el valor de la variable controlada de un valor deseado. Por ejemplo, pudiera ser cuando en el control de temperatura de un refrigerador se abre la puerta. Eso tiende a desviar el valor de la temperatura dentro del refrigerador. Y tenemos la definición de control realimentado, que es una operación en la que se compara la variable controlada con una entrada de referencia y se usa esa diferencia o señal de error como medio de control. El control realimentado tiende a reducir el error ante cambios en la referencia o la presencia de perturbaciones. O sea, digamos que se tiene un valor de referencia determinado y la variable controlada está en otro valor. Pues esa diferencia, ese error se utiliza por el regulador para cambiar el valor de la variable manipulada de forma tal de lograr que la variable controlada llegue al mismo valor del valor deseado y tratar de conseguir error cero. Un sistema de control sería la combinación de todos los componentes que actúan juntos y realizan un objetivo determinado. Entonces, un sistema de control es el conjunto de componentes que se emplea para controlar una planta. En algunas ocasiones, todos los elementos que se reflejan en este recuadro, o sea, tanto el valor deseado, el detector de error, el controlador, se combinan dentro del hardware que se implementa en el controlador. O sea, muchas veces cuando se compra un controlador comercialmente disponible, pues a él se le lleva la señal del sensor, se le da la referencia y de él sale el valor de la variable manipulada. Todo estaría combinado en esa operación. Bueno, aquí llegamos a dos formas de hacer el control de un proceso. Enlazo abierto, también conocido como control manual, o enlazo cerrado, también conocido como control automático.
En el caso de un control en lazo abierto, que es el que tenemos en la imagen de arriba, un operador humano cambia el valor de la variable manipulada para tratar de llevar el valor de la variable controlada a un valor deseado. Por ejemplo, en la iluminación de un local, una persona actúa sobre el interruptor, enciende la luz y se tiene un nivel de iluminación determinado. Si luego amanece, se abren las ventanas, etcétera, aumenta el nivel de iluminación, pues el sistema de control manual como tal no se entera. Tiene que ser el operador quien vaya a cambiar el valor de la variable manipulada y en este caso apagar la luz. En un control a lazo cerrado, el valor de la variable manipulada es medida a través de un sensor y se realimenta para compararla con una referencia. Y el controlador automáticamente, sin la presencia humana, pues cambia el valor de la variable manipulada para tratar de conseguir que el valor de la variable controlada sea lo más cercano posible al valor de referencia o deseado. El sistema de control de una planta puede incluir muchos lazos de control. Algunos de ellos pueden estar en lazo abierto y otros en lazo cerrado. Además, para algunas señales se puede realizar un control secuencial, mientras que otras pueden requerir de un control continuo. O sea, en una planta real pueden existir una combinación de varias formas de control. Bueno, ¿qué sería mejor? ¿Control en lazo abierto o control en lazo cerrado? Pues ambos tienen ventajas y desventajas. En esta imagen que vemos ahí, vemos que hay una combinación de control en lazo abierto y lazo cerrado, el cual se puede cambiar a través de este interruptor. Normalmente los controles automáticos industriales tienen alguna forma de llevarlo a lazo abierto para una operación manual o a lazo cerrado para una operación automática. Las ventajas fundamentales de los sistemas de control en lazo abierto son las siguientes. Tienen una construcción simple y facilidad de mantenimiento. Son menos costosos que el correspondiente en lazo cerrado. No hay problema de estabilidad y son convenientes cuando la salida es difícil de medir o cuando medir la salida de manera precisa no es económicamente viable. O sea, un control en lazo abierto, recordemos que pudiera ser tan solo estos elementos que están aquí. Y hace que el control sea muy económico. Un control en lazo cerrado, por su parte, tiene algunas ventajas sobre el control en lazo abierto, que en este caso serían las desventajas del control en lazo abierto, las cuales son que las perturbaciones o los cambios en la calibración originan errores y la salida puede ser diferente a lo que se desea. Y para mantener la calidad requerida de la salida es necesaria ir recalibrando constantemente los elementos. Entonces, el sistema de control en lazo abierto. Vamos a ver algunos ejemplos. Está la velocidad de un ventilador doméstico, interruptor en las luminarias, arranque parado de un motor, por ejemplo la bomba de agua, un taladro, el encendido apagado de la cocina de gas, arranque parada de estera transportadora, volumen de un equipo de música, canal que muestra un televisor, llamada telefónica, puertas de ómnibus y hay muchos más. Vamos a repasar estos ejemplos que tenemos aquí. Por ejemplo, en un ventilador doméstico es la persona la que decide si está encendido o apagado o en qué velocidad está. Usted coloca el ventilador, se acuesta a dormir, por la madrugada le da frío y el ventilador no se entera que usted tiene frío. O sea, tiene que ser usted el que se despierte y cambie la velocidad. O sea, de forma manual, usted estaría cambiando el estado de la velocidad del ventilador. Algo similar sucede con los interruptores de las luminarias. A través de los interruptores nosotros actuamos sobre el encendido apagado de las luces. Y lo normal es que no exista un sensor para saber qué nivel de iluminación existe. Aunque también puede ser un sistema de control automático, como el que existe normalmente en la iluminación exterior. El arranque parada de un motor, por ejemplo, puede ser una bomba, un taladro, etc. En el caso de la bomba de agua, lo normal es que cuando se acaba el agua en nuestra casa, alimentamos la bomba que llena el tanque y cuando el tanque se desborda, pues quitamos la bomba. De esa forma sería un control lazo abierto. Para que fuese en lazo cerrado, tendría que tener un sensor de nivel en el tanque que detuviese la bomba cuando estuviese lleno y la arrancara cuando estuviese vacío. Algo similar sucede en el taladro, en el cual nosotros decidimos si vamos a taladrar y a qué velocidad vamos a hacer. El encendido apagado de una cocina de gas es otro ejemplo que es de control en lazo abierto. O sea, cuando estamos cocinando,
Normalmente la cocina no sabe si el valor de temperatura que tiene el producto que se está cocinando es muy alto o muy bajo. Y somos nosotros los que tenemos que ir a apagar la cocina. El arranque de parado en estera transportadora es la misma idea. Normalmente en la estera no hay un sensor para saber si hay elementos que transportar o no. Y es la persona, el operador, el que decide arrancarla o pararla. El volumen de un equipo de música, también nosotros somos quienes lo controlamos. Normalmente el equipo de música por sí solo no sabe si el nivel de ruido está molestando o si no se está escuchando lo suficiente, sino que tenemos que ser nosotros los que vamos a cambiar ese valor. El canal que muestra un televisor igual, aunque hay televisores más modernos que se pueden poner para que se cambie a una hora determinada, pero la idea es la misma, es una persona quien cambia el canal. La atención a una llamada telefónica o ejecutar una llamada telefónica es algo similar, y las puertas de un ómnibus pues también es el chofer quien decide si las abrirá o no. Ahí vemos una imagen de un actuador que se usa para abrir las puertas de un ómnibus. Por su parte, un control en lazo cerrado, algunos ejemplos de ellos sería la temperatura del aire acondicionado, refrigerador, la temperatura de una plancha eléctrica doméstica, el nivel de agua en el tanque de la taza sanitaria, la cocción de alimentos en ollas multipropósito, arroceras, etc., la secuencia de lavado de una lavadora automática, la iluminación pública controlada con fotocell. Vamos a revisar estos ejemplos. La temperatura del aire acondicionado o refrigerador. Bueno, esa temperatura se controla automáticamente por sí sola. Nosotros decidimos en qué valor vamos a poner el valor deseado que queremos para la temperatura, ya sea en el aire acondicionado o en el refrigerador. Y de ahí en adelante, pues lo que sucede normalmente es que el compresor arranca y para mantener el nivel de temperatura que nosotros ya prefijamos. En la plancha eléctrica sucede algo muy similar. Se fija por el dial si queremos caliente más o caliente menos. Y la plancha, si está en perfectas condiciones, pues ella sola se conecta y desconecta de la corriente para lograr mantener ese valor de temperatura que ya fue prefijado. El nivel de agua en el tanque de la taza sanitaria también es un sistema de control automático. Y aquí hay algo muy importante, ese es un sistema totalmente automático que no requiere, que es totalmente mecánico, no requiere energía eléctrica. Normalmente el tanque de la taza está llena. Cuando uno descarga, el tanque queda vacío y él solo automáticamente se llena hasta alcanzar el nivel deseado, en el cual queda cerrada la válvula de entrada de agua al tanque. La cocción de alimentos en las ollas multipropósito, arroceras, etc., la idea es la misma. En esas ollas se coloca una cantidad de tiempo que se desea poner a cocer los alimentos, y la olla por sí sola conecta y desconecta su resistencia eléctrica para lograr mantener la temperatura y en este caso también la presión en valores adecuados durante el tiempo de cocción. La secuencia de lavado, una lavadora automática, también un sistema automático. Se fija la secuencia y se arranca la lavadora. Aquí, como tal, este ejemplo es importante en el sentido de que al menos hasta el momento, la lavadora es automática en el sentido de hacer la secuencia, no de saber si la ropa está limpia o no. Ese sensor no existe, o al menos no es común de forma comercial, ya que es un poco costoso. Pero en ausencia del mismo, se controla la secuencia de lavado en la lavadora. Y la iluminación pública, que se controla por fotocelda. Si nos fijamos bien, en algunas luminarias públicas se puede ver este aditamento azul, que es una fotocelda. Detecta si existe iluminación o no para encender o no las luminarias de forma totalmente automática. Otro ejemplo del sistema de control es el control en lazo cerrado de una máquina de vapor de WAC. O sea, la máquina de vapor es una máquina a la cual le entra combustible y genera movimiento mecánico para mover una carga determinada. Si el eje de esa carga se conecta a través de un sistema de engranes, se puede transmitir esa señal de velocidad a la parte del controlador. Aquí hay un controlador totalmente mecánico, que es de unas esferas, las cuales se pueden
abrir más o menos en dependencia de la velocidad a la que esté girando la máquina. Por fuerza centrífuga, mientras más velocidad esté girando la máquina, las esferas tienden a abrirse, y mientras menos velocidad tienden a cerrarse los brazos que sostienen la esfera. Y eso acoplado a una válvula que alimenta el combustible, pues si hay mucha velocidad tendería a cerrarse y entraría menos combustible. Al bajar la velocidad tendería a abrirse y a abrir el combustible, y de esa forma se iría logrando el control que se desea para la velocidad de la máquina. Otro ejemplo que también aparece en el libro Ingeniería de Control Moderna es el control de un horno eléctrico. En este caso, bueno, con un sistema computarizado. Dentro del horno, que es la planta que se quiere controlar, se coloca un sensor, en este caso un termómetro. Esa señal de sensor se lleva a una computadora a través de la interfaz de hardware adecuada. En la computadora se introduce un programa de lo que se desea hacer con esa temperatura, y la computadora genera la señal de control para actuar sobre el calefactor que dará mayor o menor temperatura al horno. Y aquí se ve el esquema de control en lazo cerrado. Otro ejemplo es una envasadora industrial, de la cual aquí traemos un video que puedes reproducir desde la presentación de PowerPoint. Ver el video completo que está contenido en la presentación PowerPoint. Ahora vamos a analizar detalladamente un ejemplo de sistema de control que podemos montar en el laboratorio de accionamiento eléctrico de nuestra facultad, el cual consiste en un sistema de control de velocidad de un conjunto formado por un convertidor de corriente alterna a corriente directa, un motor de corriente directa, excitación independiente, que actúa como planta a controlar, y una carga mecánica acoplada al motor. Vamos a comenzar por estudiar en qué consiste el motor de corriente directa de excitación independiente. El mismo posee dos devanados: un devanado de campo o excitación, que está en el estator de la máquina y su función es crear un campo magnético, y un devanado de armadura o inducido en el rotor. Para conectar externamente la alimentación eléctrica a ese devanado que rota, pues se utilizan las escobillas, también conocemos como carbones. En este caso se va a considerar solamente aquella variante de conexión en la que el estator es alimentado por una fuente de corriente directa constante, la cual se puede lograr, por ejemplo, con un puente de diodos. Esta máquina de corriente directa, excitación independiente, con alimentación de campo constante, puede trabajar en dos regímenes. Puede trabajar como motor. En ese caso se le aplica una tensión de corriente directa a la armadura, o sea, al rotor, que hace pasar una corriente por los conductores que la forman. Al pasar esa corriente, en presencia del campo magnético, se crea una fuerza que hace girar el rotor. En ese caso, viéndolo como la planta, la señal de entrada o variable manipulada sería el voltaje de armadura, y la salida o variable controlada sería la velocidad. El otro régimen de trabajo es como generador. En este caso se hace girar el rotor en presencia de un campo magnético creado en el estator. Al moverse los conductores de armadura en presencia del campo magnético, se induce o se genera un voltaje en ese enrollado. Viéndolo como planta, en este caso la entrada es la velocidad que damos al rotor y la salida la potencia generada. Bueno, aquí tenemos la máquina de corriente directa trabajando como motor. O sea, se aplica una tensión de corriente directa a la armadura en presencia de un campo magnético. En ese caso, la entrada, como ya decíamos, es el voltaje de la armadura, y la salida es la velocidad del rotor. Ahora, variando el voltaje que se aplica a la armadura, pues se logra cambiar la velocidad de giro del rotor. Ahora, como generador, a través del eje rotor se pone en movimiento
la máquina en presencia de un campo magnético y esta genera una tensión la cual se consume en determinadas cargas. En este caso, la entrada es la velocidad del rotor y la salida es la potencia generada. Si se acoplan estos dos elementos, o sea, el motor y el generador, pues obtendríamos un conjunto similar a lo que existe en una termoeléctrica, un grupo electrógeno. Aquí similar lo hemos puesto entre comillas porque en este caso el motor que está moviendo es eléctrico a un generador también. En una industria de generación de electricidad, pues el motor primario que mueve al generador se alimenta de otra fuente de energía. Para medir la velocidad de ese conjunto se emplea una pequeña máquina conocida como taco generador. ¿Cómo se puede lograr una fuente de tensión de corriente directa variable? Bueno, con algo muy parecido a lo que ya habíamos visto, que era el puente de diodo, que genera una tensión constante, pues cambiando 2 o los 4 diodos por tiristores y controlados por un circuito de disparo, pues se puede variar el ángulo de disparo de los tiristores y de esa forma lograr una tensión variable. En ese caso, la variable de entrada sería el voltaje de mando del circuito de disparo, que normalmente es una señal de baja potencia, de 0 a 10 volts de corriente directa, y la salida de esta fuente variable sería el voltaje generado, que pudiera ser, por ejemplo, de 0 a cerca de 220 volts. Bueno, en este caso ya tenemos el conjunto armado completamente y visto como conjunto, la entrada sería el voltaje de mando del circuito de control de los tiristores y la salida sería la velocidad del conjunto. Por ejemplo, pudiera estar entre 0 y 1500 RPM. Ahora, si esa salida del tacogenerador se pasa por un amplificador de ganancia adecuada, se puede obtener una tensión de salida en el orden de 0 a 10 volts de corriente directa proporcional a la velocidad del conjunto. Ahora, ¿cómo se puede implementar un control de este sistema? Bueno, una variante sería con un controlador lógico programable que vamos a estudiar en el tema 3, con un módulo acoplado que tenga para entradas y salidas analógicas. La salida analógica de ese módulo se conectaría a la entrada del circuito de disparo y la señal del taco generador, a través de una amplificación adecuada, de un acondicionador de señal adecuada, se acoplaría al módulo de entradas analógicas del PLC. Y este conjunto pudiera estar controlado desde el mismo PLC o pudiera estar supervisado por un nivel de control superior a través de una red de comunicación, por ejemplo RS485 Modbus. Aquí hay algunos elementos que vamos a ver tanto en el tema 3 como en el tema 4. Una de las salidas del PLC digital, o varias de ellas, pudiera accionar los interruptores de las cargas para provocar la señal de disturbio que se quiere ver. Desde el punto de vista de software, pudiera estar controlado con un instrumento virtual en el cual existe una parte para generar la señal de entrada, que sería esta señal azul que va al circuito de disparo, el cual actúa sobre la velocidad del eje, y esta velocidad del eje se refleja en un instrumento indicador y un instrumento registrador, y simplemente queda ahí. O pudiera estar controlada en lazo cerrado a través de un controlador en lazo cerrado, formado por estos bloques que están acá, y aquí vemos cómo se cierra el lazo de control. ¿En qué consiste este controlador y cómo se calcula? Lo vamos a ver en el tema número 2. Para lograr el control de una planta es necesario introducir sensores y posiblemente también actuadores. Bueno, ¿cómo se seleccionan los sensores y actuadores? Bueno, eso depende del proceso. Lo primero que hay que hacer para automatizar un proceso es estudiar detalladamente el comportamiento del proceso. En este caso particular aquí tenemos la foto de un secador de bioproductos que existe en biotecnología, el cual fue automatizado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. En ese secador se destaca el panel de control, en el cual, con una tecnología bastante obsoleta, pues un operador manipulaba determinadas variables y iba supervisando a través de estos indicadores el valor de otras variables como temperatura, etc. Y todo eso lo hacía el operador de forma manual. En ese secador existía un control totalmente manual y el objetivo fue automatizarlo, llevarlo a un control en lazo cerrado automático
Y bueno, aquí se ve que se pudieron reutilizar un grupo de actuadores que ya tenía la planta y hubo que incorporar un grupo de sensores y controladores para poder hacer los lazos de control cerrados. En esta imagen se ve un esquema del secador, el cual vamos a describir brevemente. Esta es la cámara del secador y aquí está el producto que se desea secar. Ese producto es bombeado a través de una bomba peristática. Ese flujo bombeado pasa por un calentador en forma de baño de María y llega a un embudo receptor. De ese embudo pasa a una bomba sin fin y que bombea a una razón de flujo muy constante la crema a secar. Acá arriba se tiene un atomizador rotatorio, el cual esparce eso en forma de spray. Por otro lado, se tiene una entrada de aire ambiente, el cual se calienta en un calentador de llama directa con un gas licuado. Y aquí se tiene una válvula para manipular la cantidad de gas licuado que llega al calentador y de esa forma lograr mayor o menor temperatura en el aire, y ese aire caliente llega al secador rotatorio. Cuando las partículas de la crema a secar se ponen en contacto con el aire caliente, pues se evapora la parte húmeda y el polvo se va cayendo y se va adhiriendo a las paredes. Hay un grupo de martillos neumáticos, el cuales actúan sobre las paredes del secador para ir desprendiendo el polvo. Ese aire con polvo pasa por un separador conocido como ciclón, el cual por un lado extrae el aire que devuelve a la atmósfera y por otro lado se recolecciona el polvo. Este polvo es el correspondiente a la crema secada, al producto. Ahí, en ese caso, bueno, están presentes varios actuadores y para lograr controlar habría que definir cuáles son las variables a controlar y cuáles son los sensores para esas variables. Por ejemplo, vamos a comenzar por la entrada de aire caliente. La entrada de aire caliente, el actuador que tiene es una válvula manual, o sea, una válvula que un operador abre más o menos, parecida a como se hace con una cocina de gas. En este caso, para lograr un control automático hay que cambiar este actuador por una válvula que se pueda abrir o cerrar de forma eléctrica, una señal eléctrica. Ahora, ese aire entra a una temperatura determinada. Esta temperatura debe estar muy bien controlada para que no se eche a perder el polvo que se va a secar. Por lo tanto, aquí hace falta entonces un sensor de temperatura para saber a qué temperatura está entrando el aire caliente. Aquí habría entonces un primer lazo de control donde manipulando la entrada de gas licuado, pues se logra controlar la temperatura de ese aire. Por otro lado, la crema que se alimenta pasa a través de un baño María. La temperatura de este baño María también es muy importante controlarla para lograr que los microorganismos que forman parte de la crema no se dañen. Ese baño María tiene una resistencia eléctrica interna que se conecta y se desconecta. Por lo tanto, aquí hay que medir la temperatura a la salida de la crema, el baño María, y según su valor, actuar sobre la conexión o desconexión de la resistencia que calienta el agua del baño María. Aquí habría entonces otro lazo de control que sería la temperatura de la crema que se alimenta. En este embudo siempre debe existir un nivel que no puede rebosar el embudo ni se puede quedar seco para el buen funcionamiento de la bomba sin fin. ¿Cómo se logra el control del nivel de este embudo? Bueno, habría que poner un sensor, al menos de límites mínimos y máximos de nivel, y en dependencia de la demanda que exista por la bomba sin fin, pues bajaría o subiría el nivel. Y se puede mantener cambiando la velocidad de esta bomba peristática. Mientras más velocidad, tiende a llenar el embudo, mientras menos velocidad, tiende a que no se llene. Y el flujo de entrada de la crema a secar es importante para el control de la temperatura de salida. Mientras mayor cantidad de crema a secar entre, pues
menor será la temperatura de salida y viceversa. Entonces aquí hay otro control en lazo cerrado donde el actuador sería la bomba sin fin o la velocidad de la bomba sin fin y el sensor estaría en la temperatura de salida de los gases. En resumen, allí hay 4 lazos de control. Un primer lazo de control en la temperatura de entrada, un segundo lazo de control en la temperatura de la crema que se alimenta, un tercer lazo de control en el nivel del embudo que alimenta la bomba sin fin y un cuarto lazo de control en la temperatura de salida de los gases, que se varía cambiando la velocidad de la bomba que alimenta mayor o menor cantidad de crema. Además de eso, existen los martillos neumáticos, los cuales se controlan con señales discretas. Aquí hay que darle señales discretas. Y de esa forma hay que hacer un análisis minucioso del proceso que se hace automatizar, conocer sus detalles, ver con los tecnólogos el proceso, cuáles son las variables importantes a medir, cómo se puede actuar sobre ellas, para poder luego seleccionar los sensores y los actuadores. Ahora vamos a pasar al último elemento de esta introducción, que son los niveles de automatización industrial. En una gran industria, por ejemplo la termoeléctrica de 10 de octubre de Nuevita, la automatización puede abarcar varias áreas. En cada una de ellas pueden existir múltiples controladores, donde cada uno de ellos se encarga de varios sistemas de control. Automatizar la industria como esta requiere de un sistema de control distribuido. Un sistema de control distribuido es aquel donde se introduce el concepto de pirámide de control. En esto se profundizará en el último tema de la asignatura, pero aquí vamos a ver las ideas fundamentales en qué consiste la pirámide de control. Bueno, en el nivel más alto de la pirámide de control tenemos el nivel de planificación. En él se establecen los planes de producción, la política de fabricación de la empresa a partir de pedidos de los clientes, recursos, costos, etc. Y es el más estrecho de todo, pues es donde menos personas y equipos participan. Por debajo de ese nivel está el nivel de gestión, que es el que tiene todo el hardware y software necesario para la información y gestionar todas las áreas de la planificación del proceso. Más abajo está el nivel de coordinación de área, en el cual se controla y organiza la producción en un área determinada. Y aquí, bueno, es un nivel más ancho porque pueden existir varias áreas determinadas. Luego está el nivel de supervisión, en el cual se determinan las condiciones óptimas de trabajo para la planta y la generación de los puntos de consigna, o sea, los valores deseados, la gestión, corrección de alarma, etc. Y en el nivel más bajo es el nivel de campo, que es el nivel donde participa una mayor cantidad de elementos, y ahí están todos aquellos dispositivos técnicos que permiten la adquisición, chequeo, acondicionamiento de los datos, el control de los lazos y la monitorización. Ahí es donde están los controladores, los sensores y los actuadores que vamos a estudiar en esta asignatura. Esta sería la idea del sistema de control jerárquico. En el nivel más bajo hay múltiples elementos, una gran cantidad, pueden ser cientos de controladores, de sensores, de actuadores, y en la medida que aumenta el nivel, pues disminuye la cantidad de equipos tecnológicos y también las personas que interactúan con ellos. Esta es una idea general de lo que es un sistema de control jerárquico que veremos en detalle en el cuarto tema de la asignatura. A modo de conclusión, en esta primera actividad hemos visto en qué consiste la automatización, el panorama histórico de desarrollo de la misma, las definiciones importantes para esta asignatura, algunos ejemplos de sistema de control y por último los niveles de control industrial. Lo que hemos estudiado aquí se puede revisar en el OGATA, en el libro de Ingeniería y Control Moderna, en el capítulo 1, los epígrafes 1.1 a 1.3. El tema especial, instrumentación y control, se puede revisar la introducción y el epígrafe 4.1, trata lo relacionado al control distribuido. Se puede usar esta presentación y, bueno, otras fuentes para informarse. Muchas gracias. Hasta la próxima actividad.